Mientras otros niños jugaban a policías y ladrones, yo memorizaba el número de placa de mi padre, el mismo por el que murió. Cuando supe que mis notas eran lo suficientemente buenas como para entrar en la Academia Federal de Aplicación de la Ley, llamé a mi mamá de inmediato para compartir la noticia. Su respuesta fue dura. ¿Tú, un policía con tus patéticas notas? Recupera el número de placa de tu padre. No lo avergüences. ¡Lárgate! Sus palabras golpearon como un mazo. Devastado. Deambulé a casa solo para ser emboscado en Shadow Creek Alley por un grupo de matones. Se corre la voz de que tu padre, Diego Armando, era un pez gordo de la DEA, entrenó a un montón de agentes e hizo la vida imposible para nosotros. Hablemos de eso, ¿sí? Me negué a irme en silencio, luchando con todo lo que tenía, pero estaban preparados. Un cuchillo atravesó mi espalda baja, drenándome de toda fuerza. Mientras mi conciencia se desvanecía, pensé en las últimas palabras de mi mamá. Mamá, ¿he deshonrado a papá? En las primeras horas de la mañana, la policía de Bayport recibió un informe sobre grandes cantidades de sangre encontradas en Shadow Creek Alley. No se vio a ninguna víctima. La persona que llamó asumió que se trataba de una pelea de borrachos que había salido mal e instó a la policía a encontrar a la persona herida rápidamente. Los oficiales llegaron y encontraron que la fuerte lluvia había arrastrado la sangre, formando un desorden caótico. No había señales de una víctima cerca. Una búsqueda exhaustiva del área los llevó a Riverside Mill Works, una fábrica abandonada donde descubrieron partes del cuerpo desmembradas, esparcidas por el suelo en la sala de autopsias. Duras luces fluorescentes parpadearon. ¿Cuál es la situación con este caso? Una voz tranquila y autoritaria rompió el silencio cuando una mujer con un uniforme forense impecable entró, seguida por dos jóvenes oficiales. Era la doctora Laura María Sterling, mi madre, y la examinadora forense más respetada de Bayport. Uno de los oficiales dijo, vacilante: «Doctora María, el estado de la víctima es grave. Tal vez debería prepararse. Mi mamá los despidió con la mano. He visto todo lo que hay que ver. Comencemos la autopsia y resolvamos este caso rápidamente». De hecho, mi madre lo había visto todo en sus 2 décadas. Decapitaciones, desmembramientos, incluso cuerpos disueltos en cemento. Era una profesional consumada. Pero mamá, ¿alguna vez consideraste que el cuerpo en tu mesa de autopsias podría ser el sol que siempre has ignorado? Flotando arriba, separado e invisible. La observé trabajar sin emoción. Cuando abrió la bolsa para cadáveres, frunció el ceño profundamente. No solo por los restos mutilados, sino porque faltaba una parte crítica. ¿Dónde está la cabeza? Buscamos por toda la fábrica, tartamudeó un oficial. Es probable que los sospechosos se la hayan llevado. Bien, procedamos. Se puso los guantes y comenzó a clasificar los restos. Huesos, carne, fragmentos de dedos. Cada pieza que identificaba se colocaba meticulosamente en orden. La víctima es un hombre. Tiene entre 18 y 23 años, aproximadamente 1,75 m a 1,80 m. Basado en las placas de crecimiento, es probable que sea un estudiante, narró con precisión clínica. A juzgar por el estado de los cortes, los asesinos rompieron los huesos de los dedos de la víctima, radio, cúbito, húmero, tibia y fémur mientras aún estaba vivo. Luego desmembraron las extremidades. Parece que no estaban satisfechos y usaron herramientas contundentes. Sus costillas y vértebras están casi completamente destrozadas. Su sombrío análisis dejó a uno de los jóvenes oficiales pálido y temblando. Se agarró el estómago, apenas conteniendo las náuseas, el inimaginable dolor y la desesperación que sufrió la víctima. Pesaba mucho en la habitación. Mamá se giró de repente. ¿Se encontró algún arma en la escena? Sí, esto, tartamudeó el oficial, entregándole fotos de una sierra oxidada y manchada de sangre y un martillo cubierto de sangre y carne. La hoja desafilada de la sierra se había utilizado para cortar todas las articulaciones y huesos.
El dolor que infligió a una persona viva estaba más allá de toda descripción. Mamá frunció el ceño profundamente. Esto no es casual. ¿Qué tipo de rencor llevaría a alguien a hacerle esto a un niño? Incluso los asesinatos por venganza no solían llegar a este nivel de brutalidad. Uno de los oficiales respondió respetuosamente. Doctora María, la investigación preliminar del detective Carlos Mendoza descartó el robo y la violencia aleatoria. Esto es un asesinato por venganza. El equipo está cotejando casos recientes de personas desaparecidas en toda la ciudad. Bien, respondió ella secamente. Reanudó la reconstrucción de los restos, con la esperanza de descubrir pistas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Incluso los registros dentales, a menudo una forma segura de identificar a una víctima, fueron inútiles porque los sospechosos se habían llevado la cabeza. Identificar a una persona a partir de un cuerpo pulverizado y desnudo parecía imposible. Flotando cerca sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. Al menos mamá, si lo hiciera, solo me llamaría decepción por última vez. Con un pesado suspiro murmuró: pobre chico. Cualquiera que fuera el rencor que tenían con su familia, ¿por qué desquitarse con él? Por un breve momento, sus ojos brillaron con lágrimas. Esta era la mamá que no reconocía, la meticulosa examinadora forense uniendo cada fragmento de hueso. La mujer compasiva siente pena por una víctima desconocida. Se sentía tan extraño. Siempre supe que no le agradaba a mamá. Recuerdo una noche lluviosa cuando estaba en la escuela primaria. Tenía fiebre y mamá me llevó de urgencia al hospital, dejando que papá, exhausto por días de horas extras, descansara en casa, pero ella no lo sabía. Papá recibió una llamada urgente poco después de que nos fuéramos. Salió corriendo sin siquiera agarrar su equipo. Esa misma noche, lo mataron en un tiroteo con un capo del cartel. Mamá fue quien se encargó de la autopsia de papá. Era demasiado joven para entender la muerte en ese entonces, pero ahora me doy cuenta de lo traumático que debió ser para ella. Tal vez mamá me culpó. Si no me hubiera enfermado esa noche, papá aún podría estar vivo. Mirándola ahora no podía culparla. Su concentración se vio interrumpida por un tono de llamada repentino. Se detuvo a mitad de movimiento, mirando a los dos oficiales. «No somos nosotros», dijeron rápidamente. Mamá revisó su teléfono. La llamada era de Rosalía, mi tía. «Estoy ocupada», respondió mamá secamente. «Vanessa, ¿sabes dónde está Elías? Su teléfono está apagado y nadie lo ha visto». «Elías», frunció el ceño mamá. «No lo sé. Lo regañé ayer. Probablemente esté enfurruñado en algún cibercafé de juegos. Déjalo en paz». La voz de Rosalía creció, preocupada. «Tú regañas, Vanessa. Estaba muy emocionado ayer. Sus notas eran lo suficientemente buenas para la academia. Academia. Ese chico necesita conseguir un trabajo en eso o algo así. ¿Se va a convertir en policía? Eso sería un insulto para la profesión». Su voz era tan aguda como siempre. Rosalía dudó momentáneamente antes de decir: «Siempre ha sido el sueño de Elías. Trabajó muy duro para obtener esas notas. Incluso planeé celebrar con una gran cena. Compré muchos mariscos». La ira de Vanessa estalló. «No me importa si se postula para esa academia. Puede olvidarse de llamarme su madre. Puede irse a pudrir donde quiera». Terminó la llamada abruptamente. Su pecho subía y bajaba con frustración mientras estaba de pie sobre la mesa de autopsias, en silencio durante mucho tiempo. «Lo siento, mamá. No me postularé para la academia. Por favor, no te postules. No vale la pena tu salud». Tenía muchas ganas de decirle eso, pero como espíritu errante, solo podía flotar arriba y observar impotente. Quería llorar, pero los fantasmas no tienen lágrimas. Para entonces, mamá había vuelto a ensamblar la mayor parte del cuerpo, pero faltaba algo: 2 dedos de la mano derecha. Ella frunció el ceño. Instruyendo al oficial cercano, faltan el dedo anular y el meñique derechos. Dile al equipo en la escena que busque de nuevo. Si no se encuentran, mi espíritu se tensó. Cuando era niño,
Había molestado a un perro policía y me había mordido. Esos 2 dedos tenían cicatrices tan profundas que eran inconfundibles. Ese perro tuvo que jubilarse temprano por mi culpa y mamá me regañó sin cesar. ¿Lo había olvidado? Por supuesto que lo olvidó. Ella nunca se preocupó por mí. No. Tal vez sea mejor si no lo recuerda. No puedo dejar que se entere. Ella es la que nos perdió a papá y a mí. El joven oficial saludó, entendido. Si no podemos encontrar los dedos, es probable que tengan marcas distintivas. Mamá asintió. Exactamente. Concéntrense en personas con lesiones viejas o tatuajes en las manos. Cortó un pequeño trozo de carne. Realizó una prueba de ADN. La cotejó con la base de datos. Encuentren parientes inmediatos. Sentí una ola de pánico. Si realizaban pruebas de ADN, lo descubrirían rápidamente. Mamá, no lo hagas. No hagas la prueba de ADN. Por favor, abandona este caso. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Ella no podía oírme. Mamá trabajó incansablemente en la sala de autopsias durante horas. Había llegado temprano y ya estaba oscuro de nuevo cuando salió. Doctora María, ha trabajado muy duro, dijo uno de los oficiales. Mamá asintió levemente, a punto de irse a casa cuando vio a Rosalía esperándola ansiosamente cerca de la entrada de la estación. Vanessa. Elías lleva desaparecido más de un día. Hablé con sus amigos, no lo han visto. Incluso revisé todos los cibercafés de juegos cerca de la escuela, pero no estaba en ninguna parte. ¿Qué hacemos? El rostro de mamá se tensó con molestia. Este es solo uno de sus trucos para lograr que lo deje postularse para la academia. No va a funcionar. Mientras se mantenga alejado de los problemas y cumpla la ley, eso es suficiente. No está hecho para ser policía. Los ojos de Rosalía se llenaron de lágrimas. Olvídate de sus solicitudes. Su seguridad es la prioridad ahora mismo. Acabo de escuchar que hubo un gran caso. Un niño fue desmembrado. ¿Ni siquiera te preocupa que pueda ser Elías? La frustración de mamá estalló. Deja de especular sobre casos abiertos que no se han hecho públicos. Elías tiene 18 años. Es lo suficientemente mayor para cuidarse solo. Si algo le sucede, es su culpa por ser descuidado y preguntarse dónde no debería. Rosalía se congeló. No estoy tratando de buscar información. Solo tengo miedo por él. La mirada de mamá se endureció. Si no puede manejar la evaluación de riesgos básica, no tiene nada que hacer postulándose para la academia. También podría ir a buscar trabajo en alguna oficina. Vanessa María Sterling, ¿te escuchas a ti misma? Elías perdió a su padre cuando era solo un niño. Ya ha pasado por mucho. En lugar de derrumbarlo, deberías estar animándolo. ¿Qué clase de persona eres? La voz de Rosalía se quebró mientras gritaba con lágrimas corriendo por su rostro. Será mejor que reces para que ese pobre chico en este caso no esté vivo, porque si lo está, nunca te lo perdonarás. Sus palabras me enviaron una sacudida de miedo. ¿Ella sabe? Pero la expresión de Rosalía no era de certeza. Estaba fanfarroneando para provocar a mamá y funcionó. El rostro de mamá se puso pálido. Su voz defensiva. Imposible. Sabría si fuera mi hijo. Ese chico no es Elías. Rosalía apretó los puños. Si es Elías, no te quedarás con esos restos. No te preocupas por él de todos modos. Él pertenece a la familia Armando. Mamá respondió bruscamente. Llévatelo. ¿Crees que me importa? Ya he tenido suficiente de ese peso muerto. De todos modos, Rosalía tembló de ira. Eres increíble, Vanessa. Elías es un gran chico. Todo lo que ha recibido de ti es crueldad. No tienes corazón. Ni siquiera puedo mirarte. Yo floté sobre ellas sin saber cómo sentirme. Siempre había estado ahí para mí, especialmente después de la muerte de papá. Mamá solo se preocupaba por mis necesidades básicas, pero Rosalía llenó los vacíos. Ella me dio mi primera navaja de afeitar y mi primer par de boxers. Cuando quise postularme para la academia, Rosalía pagó en secreto mis sesiones de tutoría, desde útiles escolares hasta aparatos. Ella lo cubrió todo. Para Rosalía, yo era prácticamente su hijo.
Mientras salía furiosa de la estación, la seguí, flotando cerca. Sacó su teléfono, con las manos temblando, y comenzó a escribir un mensaje. Curioso, me incliné para ver. Elías. Las cosas están peligrosas ahí fuera. No importa lo molesto que estés con tu mamá, debes volver a casa, y si no puedes enfrentarla, ven conmigo. Pagaré tu universidad. Olvídate de tu mamá. Mi puerta siempre está abierta. Por favor, ten cuidado. Las lágrimas brotaron al leer sus palabras. Rosalía perdió a su hermano, mi papá, esa noche bajo la lluvia. Sin embargo, nunca dejó que la amargura echara raíces. En cambio, me dio todo su amor. Lo siento, tía Rosalía. Me temo que solo te decepcionaré. La seguí por un rato, pero cuanto más nos alejábamos de la estación de policía, más débil me sentía. Mi cuerpo, lo que quedaba de él, me mantuvo atado allí. Cuando regresé, encontré a mamá desplomada en una silla, mirando fijamente al frente. Uno de los jóvenes oficiales se acercó a ella con cautela. «Doctora María, ha estado trabajando sin parar durante 20 horas. Por favor, descanse un poco». Mamá negó con la cabeza. «No, no puedo dejar pasar este caso. Descansaré aquí brevemente y luego volveré a revisar los restos». El oficial dudó, pero asintió. «Está bien». Observé el cuerpo exhausto de mamá tambalearse, dividido entre su dedicación y sus límites. Los resultados del ADN están aquí. El anuncio electrificó la estación. Incluso yo sentí una oleada de inquietud. Mamá, que había pasado las últimas 2 noches en la estación, se apresuró a ir a la sala de registros. ¿La base de datos encontró alguna coincidencia? ¿Quién es la víctima? Están realizando la comparación ahora. Denme un momento, respondió un oficial. Todos se agolparon alrededor de la pantalla, observando cómo la barra de progreso avanzaba lentamente. 75%, 88%, 95%, 100%. Todos en la sala contuvieron la respiración mientras esperaban el resultado. En el momento en que el cursor de los técnicos del laboratorio forense parpadeó por última vez y el mensaje en pantalla declaró: «Coincidencia encontrada, pariente de primer grado». Todo el recinto pareció inhalar y luego exhalar en un solo suspiro de incredulidad. Y por un latido, la mano enguantada de la doctora Vanessa María Sterling se cernió sobre el teclado, como si de alguna manera pudiera deshacer el veredicto, que aparecía en crudo detalle clínico en su monitor. Pero ahí estaba, en blanco y negro. La muestra de sangre recuperada de los 2 dedos faltantes pertenecía definitivamente a Elías Armando, su hijo, el chico al que había repudiado y regañado durante años, el niño al que se había negado a apoyar en sus sueños de unirse a la Academia Federal de Aplicación de la Ley. El mismo chico que ahora yacía desmembrado en su mesa de autopsias, y el mundo de Vanessa se fracturó en un silencio atónito cuando una ola de náuseas y culpa se estrelló contra su compostura profesional. Su respiración se atascó en su garganta hasta que no sintió más que la fría esterilidad del aire del laboratorio, y su mente se remontó a la furiosa llamada telefónica de su hermana Rosalía. Solo unas horas antes, la voz temblorosa de Rosalía se ahogaba con un terror hipotético por la desaparición de su sobrino, suplicando: «Vanessa, ¿y si es Elías?». Y ahora Vanessa se dio cuenta de que el miedo de Rosalía había sido trágicamente premonitorio, porque aquí estaba la confirmación de que las partes del cuerpo que había estado reconstruyendo meticulosamente a través de 20 años de experiencia y desapego impasible no eran los restos de un extraño al azar, sino los restos del chico cuyo nombre se negó incluso a pronunciar ante la Junta de Admisiones de la Academia, cuyas ambiciones descartó como locura, cuyas súplicas de aliento materno solo encontró desprecio. Y cuando esa verdad se asentó en sus huesos, una segunda llamada telefónica zumbó en el bolsillo de su abrigo. Era Rosalía de nuevo, llamando esta vez desde el pasillo de la entrada. Su voz, normalmente firme, se desintegró en pánico mientras gritaba: «Vanessa, tienes que venir ahora, por favor». «Es Elías.
y la mano de Vanessa tembló tan violentamente que casi se le cae el bisturí. Su máscara profesional se resquebrajó cuando ladró órdenes a los jóvenes oficiales para asegurar la evidencia y notificar a los detectives de homicidios, mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos, recordándole cada palabra dura que le había dicho. Cada desaire frío, cada vez relegó a su único hijo al nebuloso papel de decepción. Cada vez priorizó egoístamente su trabajo sobre su bienestar. Y sin embargo, aquí estaba resolviendo el caso de su propio hijo. Un niño que había condenado a la oscuridad al negarse a apoyar sus aspiraciones. Un niño que pagó el precio máximo porque ella le había fallado. Sus colegas observaron en silencio atónito cómo avanzaba en la autopsia. Sus ojos quirúrgicos escaneaban los restos reconfigurados. Su mente se esforzaba por reconstruir motivos sospechosos y pistas incluso cuando una sola lágrima serpenteaba por su mejilla, una lágrima mitad de inconsolable dolor materno y mitad de determinación profesional para hacer justicia por el niño que una vez había despedido. Y cuando se catalogó el último fragmento de hueso y se selló el informe de coincidencia de ADN verificado, un sobre se deslizó debajo de la puerta del laboratorio criminal como un espectro que cruza los umbrales. Su presencia a la vez, ominosa e imposible de ignorar. Vanessa María recuperó el sobre, liso, sin marcar y sellado con cera carmesí que llevaba un sello desconocido. Y dentro encontró una sola hoja de pergamino con un mensaje garabateado con una escritura apresurada y irregular que decía: el primero fue el más fácil, palabras que enviaron un nuevo escalofrío de pavor corriendo por su columna vertebral mientras arrugaba la nota en su mano enguantada, dándose cuenta de que quienquiera que la hubiera enviado estaba insinuando que el espantoso destino de Elías era solo el comienzo, que los asesinos tenían una venganza más profunda, una que se remontaba a una historia compartida de traición y secreto dentro de la familia Armando. Y mientras miraba esa críptica advertencia, su mente se encendía con preguntas sobre quién podría guardar tal rencor. Sabía que no podía ignorar el ADN implicatorio ni descartar la amenaza anónima. Tendría que enfrentar sus errores del pasado de frente, reunir sus mayores reservas de fuerza y compasión, y lanzar una investigación en el mismo corazón de los secretos más oscuros de su familia, porque el niño cuya vida una vez subestimó era ahora su mayor pérdida y su razón más convincente para luchar. Y con el recinto movilizándose a su alrededor, las sirenas aullando en la distancia y la ominosa promesa de más derramamiento de sangre en el horizonte, Vanessa se dio cuenta de que resolver el asesinato de Elías requeriría desenterrar crímenes y encubrimientos que se remontaban a años atrás, y que por doloroso que fuera, no podía rehuir la verdad, especialmente ahora que una sola oración. El primero fue el más fácil, se cernía sobre ella. Cada pensamiento como un desafío que no podía rechazar. A última hora de la tarde, después de horas de exhaustivo examen y de atender las ansiosas llamadas de los detectives de homicidios, desesperados por avances, la doctora Vanessa María Sterling finalmente se permitió respirar temblorosamente antes de abrir cuidadosamente un sobre de Manila, sin marcar que se había deslizado debajo de la puerta del laboratorio criminal. La invitación abierta de su solapa irregular revelaba un trozo de papel blanco prístino doblado que llevaba en tinta negra como araña. La escalofriante frase: la sangre recuerda lo que los huesos ocultan. Y mientras la mano enguantada de Vanessa temblaba, desplegó el papel para encontrar no solo esa enigmática advertencia, sino una serie de coordenadas y una marca de tiempo. Coordenadas que apuntaban a un casillero de almacenamiento abandonado en las afueras de Bayport, y una marca de tiempo para poco antes del amanecer del día siguiente, seguido de un archivo adjunto. Una tarjeta micro SD pegada de forma segura al interior de la carta, que extrajo con una previsión nacida de la precaución forense. Luego se deslizó en el bolsillo de su abrigo para examinarla en privado. Su mente daba vueltas con preguntas.
¿Era esta pista del asesino burlándose de ella o de un informante preocupado que arriesgaba su vida y su carrera para acercarla a la verdad? E inmediatamente convocó una reunión clandestina con el detective Carlos Mendoza y sus técnicos de laboratorio más confiables, explicando que necesitarían movilizar una operación encubierta a medianoche para acceder a esas coordenadas antes de que llegara cualquier otra parte. Mientras ella misma descargaba la tarjeta micro SD en su estación de trabajo y reproducía su contenido en el monitor más grande disponible, preparándose contra las náuseas que sentía en la boca del estómago en la pantalla negra, parpadeó una grabación granulada de visión nocturna de un cuerpo, su ropa irreconocible, su rostro oscurecido por las sombras, siendo metódicamente apoyado contra un pilar industrial oxidado en lo que parecía ser el mismo almacén de Millworks del que se habían recuperado los restos de Elías. Y luego, en una toma tan repentina que le robó el aliento, la cámara se giró para revelar el torso decapitado de la víctima, cuando la silueta de un hombre se cernió en el encuadre, levantando una hoja manchada de sangre, con una lentitud casi ritual, antes de bajarla una y otra vez. Los húmedos sonidos de los cortes audibles, incluso a través del silbido digital, hasta que la cámara tartamudeó y cortó a estática. Vanessa sintió que su corazón se paralizaba con cada cuadro brutal. Reconociendo en el largo abrigo del asesino y el peculiar andar la postura distintiva de alguien que había encontrado hace una quincena en su conferencia universitaria, un hombre que había descartado como un voluntario demasiado entusiasta, pero cuya tarjeta de crédito luego había aparecido en el último lugar conocido de Elías. Evidencia que había dejado de lado en deferencia al protocolo, rebobinó y pausó el video haciendo zoom en los delgados hombros y el ángulo del codo del asesino, superponiendo mentalmente esa postura sobre sus recuerdos y archivando los datos como posible identificación. Pero no se atrevió a compartir la revelación hasta que tuviera pruebas más concretas. Así que, en cambio, ocultó la grabación y convocó al detective Mendoza a su oficina, donde dispuso mapas marcas de tiempo e imágenes fijas de video sobre su escritorio bajo las duras luces fluorescentes, explicando que la grabación fue filmada a pocos metros de la escena del crimen. Sin embargo, parecía haber sido filmada por un infiltrado, alguien con acceso e influencia, tal vez un miembro del personal del laboratorio de Armando, o un empleado municipal de confianza, porque solo alguien con conocimiento previo del momento y el lugar del crimen podría haber plantado esa cámara sin ser detectado. Y, mientras Carlos estudiaba el diseño y las coordenadas, su mandíbula se tensó y murmuró que los registros de seguridad de esa área habían sido misteriosamente borrados días antes del asesinato. Un hecho del que no estaba seguro el fiscal de distrito sabía, y Vanessa de repente se dio cuenta de que alguien había estado borrando huellas digitales mucho antes de la desaparición de Elías. Un acto de subterfugio premeditado que apuntaba a una conspiración de gran alcance. Le indicó a Carlos que preparara una orden de registro para el casillero de almacenamiento y que solicitara a Asuntos Internos que auditara los registros de acceso de cada técnico forense en busca de descargas irregulares o entradas fuera de horario mientras ella comenzaba a cotejar los videos. Marca de tiempo. Y con las listas de personal para identificar a cualquier persona asignada a las tareas del turno de medianoche en las antiguas instalaciones de Millworks. Pero mientras compilaba listas y hojas de cálculo, su mente seguía volviendo a las dos palabras. El primero fue el más fácil, y se preguntó si los asesinos de Elías estaban planeando un segundo ataque, tal vez apuntando a otro Armando o incluso a ella, porque la nota implicaba una escalada y el video servía como confesión y amenaza. Nada menos que una declaración de que los asesinos no temían ser descubiertos o castigados. Cuando el reloj de los laboratorios pasó las 10:00 p.m., Vanessa se dio cuenta de que no había comido ni dormido. Su cuerpo reaccionaba con temblores y escalofríos que solo le recordaban su propio dolor y culpa. Pero no había tiempo para detenerse en la debilidad. Tenía que seguir cada pista,
incluso aquellas que apuntaban hacia su propio equipo, porque las vidas de sus hijos podrían estar en juego. Reorganizó su chaleco protector en el taburete del laboratorio. Reunió sus archivos forenses más confiables y se preparó para liderar la redada de medianoche en el casillero. Consciente de que alguien con uniforme o alguien que encajara con la silueta en el video podría estar esperando dentro, y cuando salió al pasillo estéril, buscó su teléfono para enviar un mensaje codificado a la tía Rosalía, instándola a revisar los cibercafés de juegos favoritos de su sobrino y las casas de seguridad, mientras ensayaba mentalmente las preguntas que exigiría a cualquiera que fuera atrapado con esa cámara. ¿Y quién filmó la grabación? ¿Quién te dio la hoja? ¿Quién ordenó el asesinato de Elías? ¿Y por qué apuntar al hijo de la doctora Vanessa María Sterling? Con cada paso, borró cualquier duda persistente sobre su propia culpabilidad al descuidar a Elías, reemplazándolas con una determinación tan feroz que sus colegas la miraron con una mezcla de asombro y miedo mientras pasaba junto a los monitores brillantes, lista para enfrentar la oscuridad que una vez permitió que consumiera a su familia. Y así, bajo el pálido resplandor de las señales de salida de emergencia, el detective Mendoza y un pequeño equipo táctico se reunieron fuera del casillero de almacenamiento. Armas enfundadas, pero ojos atentos esperando la iniciativa de Vanessa. Porque esta noche recuperarían no solo la cámara que grabó los últimos momentos de Elías, sino también la verdad detrás de los huesos. Ella había reconstruido minuciosamente, y mientras el equipo se preparaba para abrir la puerta oxidada con candado, Vanessa se detuvo para tocar la carta en el bolsillo de su abrigo y juró en silencio a Elías y a su propio corazón fracturado que no descansaría hasta que desenterrara cada secreto enterrado en las sombras de Bayport. Cuando la pesada puerta de acero del casillero de almacenamiento se abrió con un gemido sobre sus antiguas bisagras, el torrente de linternas barrió las cajas polvorientas y las vigas cubiertas de telarañas, revelando una escena tan meticulosamente preparada que incluso la experimentada mandíbula del detective Carlos Mendoza se desencajó. Vanessa María Sterling dirigió al equipo hacia el interior, con el corazón latiendo bajo su bata de laboratorio, mientras apretaba la tarjeta micro SD en una mano y una bolsa de evidencia reforzada en la otra. Sabiendo que lo que estaba por venir determinaría si el asesino de Elías era un sádico al azar o alguien dentro de su propio círculo. Y mientras las luces se movían por el estrecho espacio, iluminaron una sola cámara montada en un trípode. Su lente aún estaba cubierta con un brillo de sangre seca, y junto a ella, un par de guantes pesados manchados de carmesí desechados en el suelo de concreto. Como los guantes de un cirujano que se aleja de una horrible autopsia sin una palabra. Vanessa se arrodilló junto a la cámara. Sus dedos enguantados la abrieron suavemente, mientras Carlos y el oficial táctico aseguraban el perímetro, armas enfundadas, pero listas, mientras los técnicos forenses recogían huellas dactilares y rastros de fibras del cuerpo de la cámara y las costuras de los guantes. Vanessa reconoció el patrón de costura de inmediato, una idiosincrasia de su propio problema departamental. Guantes, no el tejido grueso más oscuro del kit de investigación de la escena, sino los elegantes guantes a medida que tenía. Ordenó hace 6 meses para casos de alto perfil, lo que indica que alguien de su equipo había estado aquí mucho antes de su redada de medianoche, y probablemente plantó esa cámara para transmitir su crueldad de vuelta a ella para burlarse de ella mientras reconstruía los restos de su propio hijo. Extrajo la tarjeta de memoria, la deslizó en una bolsa de evidencia segura, y luego se puso de pie dirigiendo a un oficial para que fotografiara el ángulo de instalación y la dirección de la iluminación antes de que el asesino pudiera regresar y borrar estos rastros finales. A continuación, notó una bolsa de lona con manchas de sangre escondida detrás de una pila de tablones de madera contrachapada. La tela estaba rasgada en varios lugares y dentro encontró varias sudaderas con capucha oscuras. 2 con la insignia bordada de seguridad de Riverside Millwork,
y doblada debajo de ellas, una mochila escolar para niños adornada con el emblema de la escuela primaria Bayport. Sus bolsillos contenían una copia maltratada del manual del detective para jóvenes investigadores, un solo cuaderno de matemáticas desgastado y un estuche lleno de arcilla que aún olía ligeramente a su jabón de jazmín favorito, artículos que hicieron que se le cortara la respiración porque pertenecían a Elías Armando. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al darse cuenta de que el asesino había transportado esos recuerdos aquí para profanarlos. Junto con sus restos desmembrados, una grotesca declaración de que la inocencia de su hijo había sido destruida irreversiblemente por alguien que lo conocía íntimamente y quería asegurarse de que ella entendiera la naturaleza personal de su venganza. Vanessa se presionó un puño enguantado contra la boca para contener la avalancha de emociones que amenazaba con anular su compostura profesional y con sombría determinación. Dirigió a su equipo para que embolsara las sudaderas y la mochila como exhibiciones separadas marcadas como efectos personales de la víctima. Mientras trabajaba, un oficial gritó que el mecanismo de bloqueo del casillero tenía débiles impresiones de un patrón de llavero digital en lugar de un candado maestro tradicional, implicando que el sospechoso tenía un código de acceso legítimo al código de acceso de la instalación de Yai, estrictamente limitado al personal de seguridad autorizado, los contratistas de mantenimiento y un puñado de empleados municipales. Así que le ordenó a Carlos que asegurara los registros de acceso de cada deslizamiento de llavero en la entrada este durante la semana pasada, mientras ella repasaba sus propios pasos mentales, recordando cada acceso de laboratorio nocturno que había permitido para el trabajo esencial del caso fuera de horario, y preguntándose si el perpetrador se había deslizado detrás de ella mezclando la diligencia forense con intenciones asesinas. De repente, el ruido metálico de un panel desprendido llamó su atención hacia un respiradero estrecho cerca del suelo cuando se arrodilló para mirar dentro. Vio lo que parecía ser una huella parcial de una bota de goma impresa en el polvo suave que coincidía con las botas que la policía suministraba a los técnicos de la escena del crimen. Un patrón que ella misma había visto solo en sus dos textos más confiables, ninguno de los cuales había sido asignado a la autopsia de Elías hacía 4 noches. Y sin embargo, la profundidad de la huella sugería que alguien de considerable peso se había agachado para deslizar ese panel a un lado, lo que indicaba una planificación premeditada y la comprensión de un artista de la contaminación de la escena forense. Ordenó un levantamiento completo de polvo de ese panel e inmediatamente instruyó a asuntos internos para asegurar tanto al señor Norberto, el técnico principal del laboratorio criminal, como a la señora García, la asistente provisional del laboratorio, hasta que pudieran dar cuenta de cada momento de sus horarios esa noche. Mientras las luces forenses iluminaban las paredes del casillero, Vanessa vio garabateadas marcas de conteo y sangre seca en el concreto. 33 trazos individuales, seguidos de una doble barra, 34 marcas en total. Un código ominoso que fotografió y anotó en su aplicación móvil de laboratorio criminal antes de contar mentalmente que Elías había cumplido 18 años el mes pasado y que 34 podría representar el número de días desde que presentó su solicitud a la academia, o tal vez el número de veces que alguien había caminado por este casillero. Trazando fechas exactas cada marca A, día de furia creciente. Sintió el peso de cada número como si fuera un golpe físico. Luego respiró hondo y se obligó a dar un paso atrás, permitiendo que Carlos tomara la iniciativa mientras transmitía silenciosamente todos los hallazgos a la oficina del fiscal de distrito, la unidad de homicidios, a través de un canal encriptado. Sabía que una vez que tuvieran los registros de FOB, las huellas de los guantes, los levantamientos de polvo del panel de ventilación y las marcas de tiempo de las cámaras que coincidieran con el CCTV del edificio de esa noche, CCTV que ordenó de inmediato restaurar de la cinta de respaldo. El departamento tendría la piedra angular de un caso, no solo contra el asesino de Elías, sino contra una conspiración de infiltrados que habían convertido el privilegio forense en un arma para llevar a cabo una venganza.
Recogió sus notas en las bolsas de evidencia, sus manos enguantadas firmes, aunque su mente corría con preguntas tácitas. ¿Había intentado el asesino incriminarla personalmente al implicar sus guantes? Habían contado con su angustia parental retrasando la renuncia al mando, y lo más escalofriante después de que la cabeza de Elías desapareciera de Millworks y se descubriera su torso. ¿Esperaba el asesino que ella enterrara la evidencia y protegiera su identidad? Pero Vanessa María había jurado 2 juramentos a su hijo y a su placa, y ahora tenía las pruebas para desmantelar cada mentira mientras guiaba al equipo fuera del casillero y atravesaba el callejón resbaladizo por la lluvia que una vez ocultó los gritos finales de su hijo. Se detuvo en el umbral, el aire nocturno mordiendo su rostro, y vio los rayos de las linternas converger en las ventanas cerradas de Millworks. Sabía que la siguiente fase, que combinaba cada fragmento de datos forenses de esta redada con los restos decapitados, la bolsa de lona trofeo y las imágenes de vigilancia no publicadas, expondría al asesino, pero también la obligaría a enfrentar sus propios fracasos como madre y examinadora forense. Se adentró en el aguacero su gabardina empapada mientras el trueno retumbaba sobre la vieja fábrica y resolvió que no importaba cuán profunda fuera la traición y cuán dolorosas fueran las verdades. Porvenir llevaría esta investigación hasta su fin pieza por pieza, cuenta por cuenta, hasta que las marcas de conteo y la sangre fueran igualadas por las esposas de los responsables hasta altas horas de la noche, cuando el resplandor fluorescente en el laboratorio forense del recinto se había reducido a un zumbido persistente, y la lluvia afuera golpeaba las altas ventanas como un coro de latidos ansiosos. La doctora Vanessa María Sterling estaba de pie ante el secuenciador de ADN de alta resolución que acababa de imprimir su informe final. El pequeño trozo de papel en su mano temblorosa, con la coincidencia que tanto temía como necesitaba desesperadamente. La muestra de sangre extraída del fragmento del dedo anular faltante, encontrado apretado en la mano esquelética de la víctima, coincidía con absoluta certeza con el perfil de Elías Armando, su hijo de 19 años, cuya desaparición había sido el terror silencioso que ensombrecía a su familia durante más de 24 horas agotadoras. Esa única confirmación encendió una tormenta dentro de su estrecho espacio de laboratorio, arremolinando dolor, culpa y resolución en una sola urgencia ardiente para salvar al chico que sin saberlo había jurado proteger del mismo mal que se lo había arrebatado. En ese momento, cada gota de sangre seca que había examinado, cada reconstrucción meticulosa que había supervisado y cada marca de conteo escalofriante garabateada en las paredes del casillero abandonado de Millworks se fusionaron en una narrativa clara pero horripilante. Alguien había asesinado a Elías en un acto de venganza impulsado por la sed de sangre. Luego ejecutó una exhibición grotesca, desmembrando su cuerpo, quitando y preservando un dedo como símbolo macabro antes de arrojar sus restos en Shadow Creek Alley. Él mismo. Alguien había violado el santuario del privilegio forense. Ella empuñó usando sus guantes departamentales, su propio acceso de laboratorio fuera de horario e incluso un alijo de credenciales de llavero de los empleados para orquestar encubiertamente esta pesadilla debajo de sus narices. Vanessa jadeó mientras leía el informe en voz alta al detective Carlos Mendoza, quien se cruzó de brazos y exhaló. «Tenemos a nuestra víctima». Y ella asintió entre lágrimas que amenazaban con arruinar su mejilla cubierta de látex, sabiendo que ahora no solo identificarían a Elías, sino que también rastrearían cada entrada del laboratorio, cada deslizamiento de ese llavero clonado y cada marca de tiempo en la cámara manchada de sangre. Había recuperado antes. Se puso los guantes con firmeza y expresó con firmeza, a pesar del temblor en su pecho. Ordenó a Carlos que asegurara una orden de registro de inmediato para cada residencia y oficina a la que se había accedido con las credenciales de su laboratorio, incluido su propio taller cerrado donde guardaba sus archivos de casos privados. Dirigió a los textos de la escena del crimen para que volvieran a examinar cada superficie del casillero de Millworks y el piso de la fábrica en busca de contaminación cruzada,
e instruyó a su especialista en TI para que restaurara las imágenes de CCTV de cada segundo de cada ángulo de cámara a lo largo del pasillo que conducía a la fábrica abandonada, mientras el despacho alertaba a los oficiales uniformados para que examinaran los vecindarios cercanos en busca de testigos cuyas ventanas daban a ese desolado callejón. Mientras trabajaban, la memoria de Vanessa parpadeó hacia la primera vez que había visto el rostro de Elías. Ojos brillantes y una sonrisa pícara, tomándose una selfie para ella en una feria de ciencias, y sintió una punzada de remordimiento por cada palabra dura que había pronunciado cuando llamó tras la placa de papá. Cada reprensión materna que lo había alejado aún más de ella, tragó saliva y arrojó el informe sobre un tablero del crimen, organizándolo junto con mapas satelitales del área, cuadros genealógicos del linaje de Armando e hilos rojos que conectaban a cada persona de interés, incluidos los dos técnicos de laboratorio cuyo uso de FOB había aumentado inusualmente a las 3 de la mañana. En la fecha de la desaparición de Elías y el gerente de las instalaciones cuyo registro de acceso mostraba códigos de anulación de mantenimiento en intervalos extraños que coincidían con los conteos descubiertos en el casillero. Luego se giró hacia el equipo y sus ojos ardieron con lágrimas desatendidas y feroz determinación. Comenzó a dar órdenes para entrevistar a cada miembro del laboratorio, a cada testigo forense y a cada miembro del círculo académico de Elías, el dueño del cibercafé que recordaba haberlo visto merodear cerca de la orilla del río, el consejero escolar que había registrado su ansiedad por postularse para la academia, y la recepcionista de la clínica que había escaneado sus registros de citas. Cualquiera que pudiera haber notado un cambio en el chico antes de su último paradero conocido. Conocía las reglas de procedimiento hasta cada toallita estéril en cada firma de la cadena de custodia de memoria, pero ahora se sentía liberada por un propósito. Estos ya no eran ejercicios estériles de recopilación de datos, sino pasos para recuperar a su hijo de la oscuridad que se lo había robado cuando el gran reloj del laboratorio sonó hacia el amanecer. Vanessa se detuvo frente a la pantalla digital que mostraba el panel de datos recién compilado. Registros de FOB, contando 47 entradas no autorizadas. Marcas de tiempo de la cámara, alineándose con el alojamiento de la bolsa de lona y pings de GPS parciales del teléfono de Elías que coincidían con una ruta hacia las abandonadas instalaciones de Millworks. Cada pieza, un fragmento de un rompecabezas destrozado que ahora formaba una imagen clara de malicia personal intencional. Presionó un botón en su tableta, transmitiendo el expediente compilado a la oficina del fiscal de distrito, el escuadrón de homicidios y la unidad de asuntos internos simultáneamente, asegurando que ningún funcionario pudiera enterrar o retrasar la investigación. Luego, con un profundo suspiro estremecedor, Vanessa recogió su abrigo del banco, desabrochó su placa de su bata de laboratorio y se giró hacia Carlos Mendoza con voz firme, a pesar del dolor crudo en su corazón. Llevaremos a cada perpetrador ante la justicia, sin importar cuán cerca estén de casa. Carlos se enderezó la corbata y asintió gravemente mientras Vanessa salía del laboratorio y se adentraba en el cielo del amanecer, su silueta enmarcada por las puertas de vidrio de la estación de policía, lista para enfrentar la traición que se había filtrado en su propia familia, y decidida a traer a su hijo perdido de vuelta de las sombras. Con el reloj digital en el ala forense de la estación de policía marcando pasada la medianoche, la doctora Vanessa María Sterling se mantuvo rígida mientras la barra de progreso en la pantalla de su computadora hacía clic de 99% a 100% y el software mostraba ADN coincidente confirmado Elías Armando. La única línea de texto que destrozó la ilusión de distancia entre madre e hijo fantasma y desencadenó una desgarradora cascada de dolor, culpa e inflexible resolución en un instante. El frío desapego profesional se deslizó de su corazón cuando las lágrimas corrieron por sus mejillas, sus dedos enguantados temblando sobre el teclado, y susurró:
mi hijo, mi Elías. Un susurro que sus colegas escucharon como un eco inquietante de sorpresa y dolor, porque esta no era una víctima anónima, sino el chico al que había reprendido la semana pasada. El adolescente cuyos sueños académicos había aplastado, cuyo ferviente anhelo de seguir los pasos de su padre había despreciado, y cuya solitaria lucha a través de la tormenta de esa noche había descartado como una locura infantil. Y mientras giraba en su silla, su bata de laboratorio, arremolinándose como una nube de tormenta, vio a Rosalía Sterling, pálida y con los ojos muy abiertos, apretando su teléfono donde el último mensaje de texto de Elías aún brillaba. «Estoy a salvo, tía Rosalía. Confía en mí». Y las dos mujeres se miraron fijamente, el reconocimiento y el remordimiento parpadeando al unísono. Y sin pensarlo dos veces, Vanessa arrojó sus guantes al contenedor de riesgo biológico, abandonó el improvisado cuadro de la autopsia y corrió por los pasillos de la estación con Rosalía pisándole los talones. La adrenalina encendió cada paso mientras se precipitaban en las salas de interrogatorio, donde el detective Carlos Mendoza y su equipo acababan de acorralar a los sospechosos. Hombres harapientos cuyos nudillos aún mostraban los desvanecidos moretones de una salvaje noche de mayo en Shadow Creek Alley. Los hombres, cuyas manos enguantadas de cuero habían arrastrado a Elías a ese molino abandonado, cuya sierra oxidada y martillo cubierto de sangre habían destrozado huesos que se desvanecieron en los desagües pluviales, dejando solo fragmentos de carne destrozados para marcar el callejón con su mancha carmesí. Y ahora esos hombres se sentaron encadenados con rostros pálidos ante el horror del amanecer de ser atrapados cuando Vanessa se arrojó entre ellos y las fauces abiertas de su crueldad, su voz a la vez temblorosa por la angustia materna y crepitante por el fuego de la fiscalía. «Usted es mi hijo. Él era solo un niño», siseó con los ojos encendidos detrás de sus lentes. «Su venganza estaba destinada a mí, Vanessa María, la mujer que procesó a su informante del cártel, Diego Aguilar. Pero en su ciega furia, robaron la vida equivocada, y ahora responderán por cada hueso roto, cada segundo de agonía que infligieron a ese adolescente inocente». Y Rosalía se paró a su lado con los brazos cruzados, irradiando un apoyo firme. Mientras agregaba, pensaron que podían esconderse detrás de la sangre y la lluvia en un cadáver sin rostro, pero nunca pasamos por alto la cabeza faltante o esos dedos, sus cicatrices. Y hoy cerramos este caso, no solo para identificar un cuerpo, sino para recuperar el nombre y la dignidad de mi sobrino. Y el detective Mendoza asintió, tragando saliva, a los oficiales que esperaban para esposar a los sospechosos que se acobardaron bajo la ira combinada del dolor de una madre y la resolución de un examinador forense, mientras que afuera de la estación, los susurros de Elías Armando corrían por el recinto como una corriente eléctrica atrayendo a colegas y medios por igual, hasta que la doctora María, con la voz quebrada pero infundida con una claridad feroz, anunció una conferencia de prensa. «Para el amanecer, la vida de mi hijo no será en vano. Honraremos su memoria enseñando a la próxima generación de agentes de la ley lo que realmente significa proteger y servir», declaró el peso de décadas de compostura profesional, dando paso a la cruda humanidad cuando esas palabras unieron el creciente abismo entre su pasado torturado y su futuro redentor. Y en el silencio de esa área de recepción, la doctora Armando extendió la mano y tomó la de Rosalía, ambas mujeres de pie sobre rodillas temblorosas, pero firmes en su propósito, porque juntas guiarían el espíritu de Elías al descanso, revivirían su sueño de portar una placa con integridad y sanarían el abismo abierto que el dolor y el arrepentimiento habían desgarrado en sus vidas y en lo alto. En el parpadeo de la luz fluorescente estéril, mi forma fantasmal sintió un suave tirón. El último hilo de dolor desenrollándose en paz, mientras madre y tía se volvían una hacia la otra con los hombros, cuadrados contra el dolor, listos para transformar su pérdida en fortaleza.
listos para emerger al amanecer como dos guardianes feroces que nunca más permitirían que sus hijos fueran disminuidos por el desprecio, la negligencia o la violencia. Y en ese momento sagrado, sentí que mi propósito se cumplía. El bucle final se cerró en esta historia de abandono y expiación, y la promesa del legado de Elías Armando brilló con una luz suave e inmortal, mientras me elevaba, finalmente libre para descansar.